evalúa, ¿no?, con la corriente falla, o sea, la impedancia base que tiene el equipo y definitivamente la corriente falla. ¿En qué margen más o menos está la corriente de falla? Debe estar más o menos entre 2 y 10 veces la corriente nominal. Si yo no tengo información de un circuito, entonces digo, evalúalo con 20 veces la corriente nominal. Entonces vas a hacer un circuito robusto, pero si no tienes información. Entonces, si vas a hacer un diseño, tienes que partir de algo. Nunca, jamás vas a llegar a 20 veces la corriente nominal, ¿no es cierto? Entonces estarías haciendo un diseño por más confiado. Ahora, nos dice acá, nos interesa analizar en el momento más crítico, o sea, cuando tenemos la parte de la corriente de cortocircuito, cuando se tiene mayor componentes de corriente continua, en el momento que el transformador se inicia a saturar, o sea, cuando comienza a trabajar en la zona 3. Ahí tenemos el número de vueltas por el flujo, es igual a la integral de 0 al tiempo de la tensión por la derivada con respecto al. Y bueno, hacemos un ligero análisis, encontramos el flujo máximo y los valores tanto de la impedancia como de la corriente falla en función del número de vueltas y la inductancia máxima del circuito. Acá tenemos las curvas de saturación, ustedes esto ya lo conocen, y entonces podríamos decir, acá tenemos H, que es la intensidad, y la densidad de flujo, y pues podemos decir, ¿no?, en un transformador de corriente o tensión no podemos dar el lujo de trabajar con 16.000 grados, porque estaríamos trabajando en la parte superior. Entonces es muy frecuente trabajar en esta zona, ¿no? Acá lo tengo, por ejemplo, esta curva, en esta zona lineal. Siempre tenemos que tener claro que la inducción en la parte de saturación obviamente va a ser, si es en la parte inferior, en la zona 2, diríamos que a lo mejor esa corriente es igual a la corriente magnetizante, ¿no?, o al flujo. La condición para evitar esta expresión con corriente secundaria, podemos encontrarlo con esta expresión, también igual, en función del número de vueltas del secundario y de la densidad en el punto de saturación. Acá tenemos una expresión en el cual el transformador, la saturación del transformador de corriente nos dice es un problema de la protección. Definitivamente es un problema porque no puedo yo pretender hacer un diseño de un equipo y hacerlo trabajar en 3, 4, 5 o hasta 10 veces su corriente nominal. Entonces definitivamente este tipo de transformadores van a tener una tolerancia bastante elevada, como puede ser 5%, 10% y 20%. O sea, no se pretende en lo que es protección cubrir una carga, aún sea importante, con una precisión en cuanto a corriente. ¿Por qué? Porque las corrientes de cortocircuito están en función de la tensión. Y ustedes habrán visto, ¿no?, que en un circuito eléctrico la tensión durante el día varía. Tú tomas la tensión en un predio a las 3 de la mañana, vas a tener los 2.30 o 2.32. Pero si lo tomas a las 8 de la noche, vas a tener 2.20, 2.15 o por ahí. Pues dependiendo de la tensión, vamos a tener una incidencia en la corriente de cortocircuito y obviamente en la parte de la saturación. Igual, acá tenemos también corrientes de cortocircuito diferentes que lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que ver las componentes de la corriente de cortocircuito. Muy bien, la parte de transformadores de tensión es más simple que la parte de transformadores de corriente. Y entonces acá sí tenemos el primario, tenemos el secundario, podemos tener un secundario en derivación, como acá podemos ver dos bobinados secundarios. Clásicamente se tiene de esta manera, tienes el bobinado primario y tienes el bobinado secundario. Así el análisis de esto, ustedes ya lo conocen, entonces tenemos un montón de información, por eso es que si tienen alguna pregunta para poder explicar. En el transformador tenemos acá un modelo, un circuito equivalente de un transformador capacitivo. Entonces, eso lo podemos notar acá. Este transformador capacitivo, acá, imagínense que tenemos 220 kilovoltios, tenemos la relación de este con este, podría ser que acá yo tenga únicamente 200 voltios. Pero al yo tener 200 voltios, este punto eléctricamente estaría conectado con la red. O sea, yo tendría ahí una tensión de pico que podría ser nocivo, tanto para los equipos como para el técnico, las personas que manipulan estos equipos. Por lo tanto, es que utilizamos un transformador, ¿de acuerdo? Entonces acá yo tengo 200 voltios, tendría que utilizar un transformador de 200 a 120, que es la tensión
clásico. Entonces, acá vendría a estar toda la carga, o sea, los burden estarían acá en esa zona. Entonces, ¿qué hace este transformador? Desacopla eléctricamente este circuito de la carga. Si yo quiero, más adelante, en instalaciones, cuando estudiemos, veremos, ¿no?, cómo es, por ejemplo, si tengo una industria y pues tengo dentro de esa industria, tengo los centros de cómputo, tengo los servidores, tengo computadoras, tengo equipos electrónicos que son parte de la industria, que son muy delicados, son muy sensibles. De ahí que cuando hacemos proyectos decimos circuitos de fuerza y circuitos sensibles. Y dentro de los sensibles tenemos voz, data, teléfono, tenemos fibra óptica, ¿no es cierto? Y tenemos los centros de cómputo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder tener una tensión libre de toda perturbación en el circuito eléctrico principal? Tan libre como decir, no, pongo un transformador ahí, en el otro lado tengo la casa sucia, el otro lado limpio, no. Sabemos que puro no lo vamos a encontrar. Pero gracias a que ya hemos estudiado circuitos eléctricos, entonces ya sabemos qué modelo de transformador voy a utilizar para que yo en este lado tenga una energía manejable y con un contenido de armónicos mínimo. Ahí tenemos el circuito básico para poder visualizar la tensión del primario con respecto a la tensión del secundario. Algunas condiciones que se deben cumplir porque, como ustedes comprenderán, cada vez que se utilizan condensadores y se utilizan inductancias o transformadores, hay el peligro de que esta inductancia tenga resonancia con este condensador. Entonces, si estos dos tienen el mismo X, o sea, la misma reactancia capacitiva inductiva, eso va a significar cero. Y por lo tanto voy a generar un cortocircuito. Entonces debemos con una inductancia hacer que siempre la inductancia sea mayor que la capacidad o la reactancia capacitiva. Bueno, acá tenemos el modelo y la razón de por qué esta Z que se coloca antes nos sirva como elemento diferenciador de esta capacitancia equivalente. Acá tenemos claramente la zona lineal. Fíjense dónde estaría la zona de la saturación, lo tendría por este lado. Entonces claramente, fíjense, los transformadores de medida estamos acá abajo, los transformadores de protección lo vamos a tener acá. Ahora acá podemos ver estos núcleos, toda la parte de medida están abajo, la parte de protección, ya que estamos acá, decimos, miren esto de acá, 5P10, ¿qué significa el P? El P significa transformador para protección. Acá, ¿qué significa el M? Significa transformador para medida. ¿Qué significa acá 5? Significa 5 veces el parámetro del transformador. ¿Qué significa el 1? Significa el porcentaje de error. Acá arriba, entonces, significa el 5% el error y 10 significa 10 veces la corriente nominal. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera, se dice el transformador de corriente va a tener 5% de error cuando por el secundario pasa 5 o 10 veces la corriente nominal. Porque si yo tengo el secundario 10 veces la corriente nominal es igual que tenga en el primario. O sea, porque la relación de transformación se refleja al secundario. Y por eso crea el mismo comportamiento frente a las intensidades de los núcleos de medida y protección. Los transformadores de corriente tienen dos niveles de corriente estandarizados. Uno es 5 amperios y el otro es 1 amperio. Normalmente en protección se trabaja con 5 amperios. Y los transformadores de tensión están con 100, 110 y 120 voltios fase, ¿cierto? Entonces, estas son las tensiones que por lo general van a encontrar ustedes en todos los sistemas eléctricos. Algo más de los transformadores de corriente, hay una infinidad de modelos. Si yo tengo, por ejemplo, un transformador de potencia y este transformador, imagínense que sea de 60.000 voltios. Entonces, colocar en la parte exterior un transformador de 60.000 voltios significa no hacer una celda, que no se ve por lo menos 2,50 metros por 6 metros de altura, hacer una malla, etcétera, un montón de requerimientos. Entonces, por eso es que en el bushing, esta es la salida, el pasatapas, este es el aislador, ¿cierto? Acá estaría embobinado hacia abajo. Y este lleva el nombre de bushing, aislador de alta tensión. Entonces, en la parte inferior del bushing, este es el tanque del transformador.
ahí se instala el transformador de corriente. De igual manera, acá por ejemplo, este es el bushing, acá tenemos una conexión en la parte superior, podríamos instalar el transformador de corriente en esta parte. Y de ahí que nos dice, por ejemplo, tipo bushing o tipo este modelo. Acá tenemos un poco la clase de precisión. Cuando es de protección 5% y 10%, y bueno, tenemos el error en corriente, error en el ángulo y error combinado. Acá podemos ver una relación de primario y secundario, podría dar, ya vamos a ver unas tablas por ahí en la IEEE de 600 a 1, 400 a 1 o 600 a 5. Por acá tenemos los 30 voltaje, que también nosotros vamos a aprender una técnica de cómo encontrar este módulo. Este módulo se calcula y se da una tolerancia, igual como hacemos un cálculo en la parte de elegir un transformador, llegamos a una máxima demanda y de ahí proyectamos un 10 o 15%. El transformador trabajando en estado estacionario. Ya sabemos que la parte circuital no cambia, ¿no? Es un transformador que tiene corriente primaria y secundaria, aunque cuando lo vamos a visualizar, o sea, lo vamos a utilizar, vamos a ver que el primario tiene una sola vuelta, o sea, prácticamente es un cable. Y en la práctica, o sea, físicamente el primario no va a existir, ¿no? O sea, yo voy a tener únicamente el secundario. Pero el concepto ahí lo manejamos para no salirnos de lo que hemos estudiado en transformadores. Podemos tener, por ejemplo, este tipo de transformadores. Cuando ustedes tienen, no sé si han visto o han practicado haciendo transformadores con diferentes tomas, por decir, ¿no? 0, podría ser 3 voltios, 4 voltios, hasta 12 voltios, ¿cierto? Los transformadores de tensión. En los transformadores de corriente también, igual, puedes tener acá 5 amperios, puedes tener otro tipo de corriente, o en todo caso otro tipo de potencia, para poder trabajar. Y entonces de ahí dice que tenemos diferentes ratios, o sea, diferentes características nominales de trabajo. Normalmente, cuando queremos hacer el análisis, decimos que la corriente magnética debe tener un cruce con la tensión magnetizante, y eso debe cortar en este punto, y obviamente ya estamos en la parte de saturación. Esta corriente magnetizante va a ser, o esta tensión magnetizante va a ser evaluado en el momento del cortocircuito, que lo tenemos acá dentro del modelo, ¿no? Si la corriente magnetizante es igual a 0, obviamente que estamos hablando de un trabajo con una corriente magnetizante pequeña. En las corrientes, tanto en las corrientes de arranque en las máquinas o en los transformadores son tremendamente grandes. El factor de potencia, por ejemplo, en el momento de la energización de un transformador es 0.18 o 0.2, cuanto más. Y en los motores llegamos a 0.25, 0.28, casi nunca llegamos a 0.3. Es necesario evaluar los parámetros. O sea, yo sé que estos son parámetros del núcleo, que es ZM, significa la impedancia del núcleo, que está conformado por un circuito RL. No sé, ustedes lo estudian con un circuito tanque, eso ya las normas de la IEEE y la IS, ya eso se ha dejado de utilizar. Siempre se utiliza un circuito serie. O sea, ya no, ni en transformadores ni máquinas se utiliza el circuito tanque con una RM minúscula, con JXM minúscula en circuito tanque, sino se hace en serie. Sí, porque si no vamos a estar, esta información media antigua, entonces vamos a estar así como esto, ¿no? Llevando este circuito hacia, este circuito que vendría a ser acá, llevándolo hasta este lado. ¿Qué pasa si seleccionamos de forma errónea un transformador? Si yo selecciono un transformador, por ejemplo, acá vamos a ponerle un valor de 70. Digo, ese transformador lo voy a instalar en un sistema de protección, y la corriente de cortocircuito va a tener más o menos esta amplitud. Entonces se va a saturar y la lectura que voy a tener va a ser errónea. Entonces pueda que no me sirva de mucho la protección o la parte de sensibilidad y selectividad del sistema de protección. Respecto a los transformadores de tensión, los transformadores inductivos obviamente que son mucho más fieles, más precisos, pero como ahí ven son más caros, ¿no? En cambio los capacitivos son más baratos, pero pues son mucho menos precisos, por lo que tienes que utilizar de todas maneras un transformador para poder aislar los circuitos. De igual manera, acá tienes un circuito
un capacitivo y acá este es el que mayormente se utiliza, ¿no? Un derivador, y una vez que llegas acá tomas esta tensión y nuevamente hay que acoplarlo con un transformador. Aunque estos transformadores de tensión y corriente hoy en día son vía un sistema optoacoplador, o sea, vía LED, ¿no? O sea, cuando hay tensión se prende el LED y vía un transistor toma la señal del otro lado. O sea que no hay ningún peligro para que podamos tener problemas con los equipos o con quien maneja los equipos. Bueno, repetir un poco lo que hemos visto, hay que tener mucho cuidado con esta formulita para poder hacer en primer lugar la derivación de tensión, o sea, el divisor de tensión. ¿Para qué utilizamos este tipo de equipos? Como ustedes ven acá, por ejemplo, un relé numérico. Este relé numérico, como vamos a ver más adelante, es parte de nuestro curso en este ciclo. Un relé numérico tiene la capacidad de poder ser un relé de sobrecorriente, temporizada o instantánea. Puede tener 30 o 40 tipos de protección. Aparte, puede tener mando. Aparte, te hace toda la medición de energía. Puede hacer todo lo que hace un medidor de autofunción. O sea, te analiza los 57 armónicos, te mide tensión, corriente, energía, y todo lo que tú deseas hacer con lo que es parámetros eléctricos principales y derivados. O sea que es un sistema de protección completo. Y acá tenemos los relés digitales que todos son alimentados con transformadores de corriente y tensión. Y acá tenemos los electromecánicos que obviamente también son alimentados con este tipo de sensores.